Hechos 1, versículo 5 y después el versículo 8. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es una grande bendición poder, hermanos, tener el control, el dominio en nuestro ser, hermanos, de que cuando el Señor quiere ministrarnos, cuando usted se postró a orar en este momento, usted pueda tener ese dominio propio de poder hacer a un lado las ocupaciones, los pensamientos, las distracciones, y poder dejar la mente libre, hermano, como un campo que ya está, que ha pasado ya allí el arado y que la tierra está ya preparada para que la semilla del Señor pueda ser plantada. Es importante que cada vez que nos postremos a orar o que vayamos a orar, que vayamos a leer la palabra, podamos tener esa actitud, hermano, y dejar nuestra mente como un campo fértil para que sea la presencia de Dios la que nos ministre. De lo contrario, vamos a batallar con pensamientos, vamos a batallar con la preocupación tal vez de la noche anterior, qué sé yo, con algún problema. Pero cuando nosotros tenemos ese dominio, ese control, entonces podemos nosotros prepararnos para una grande bendición que Dios quiere poner en nuestros corazones. Diga conmigo: Señor, mi corazón está preparado. Bendíceme esta mañana. Amén, gloria a Dios. El día miércoles, hermanos, hablamos sobre un tema bastante importante, de suma importancia para el creyente. Hablábamos sobre el poder del bautismo con el Espíritu Santo. Y vimos, hermano, cómo es importante, ¿verdad?, que nosotros aprendamos cómo la palabra del Señor le da ciertos nombres a esta experiencia. Y uno de ellos es que el Espíritu Santo cayó. Otro de ellos, ¿verdad?, muestra la palabra que el Espíritu Santo, mientras que estaban orando, de pronto, ¿verdad?, desciende sobre ellos. También Hechos 1:8 dice: recibiréis poder. Y todas estas expresiones hablan, hermanos, sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Vimos que era una experiencia clara, que la tenemos o no la tenemos. Que nosotros, hermanos, tenemos el acceso a esa promesa. Es una promesa de parte del Señor para nosotros, que aunque Juan bautizó con agua, hay una promesa que nosotros seríamos bautizados con el Espíritu Santo. Y que esa promesa, hermano, era, dice ahí la palabra, es para ustedes y para vuestros hijos y para todos aquellos que el Señor llamare. Y usted ha sido llamado por el Señor, y por tanto esa promesa es para usted. Dígale a su vecino: esa promesa es para ti. Dígale: esa promesa es para ti. Vimos, hermano, que el Espíritu Santo, la obra regeneradora, no es lo mismo al bautismo con el Espíritu Santo. Que cuando usted y yo aceptamos a Cristo, empieza la renovación de la mente, empieza el cambio de vida. Pero cuando viene el bautismo con el Espíritu Santo, entonces, ¿qué es ese bautismo? Es poder que recibimos de parte de Dios. ¿Qué hace? Nos capacita en el área a la cual Dios le ha llamado a usted y a mí. A lo mejor Dios le llamó a usted allí en su casa a criar los hijos. Gloria a Dios. Es una de las tareas más santas y sagradas, hermano, que una mujer puede tener, la crianza de sus hijos, y que lo haga con el poder del Espíritu Santo. Ahí, hermano, se puede mirar el poder de Dios en esa madre. Si usted al Señor le ha llamado a ser un evangelista, usted necesita ese bautismo con el Espíritu Santo para que ese poder venga sobre usted y pueda llevarse a cabo la obra de una manera eficiente. Vaya, todos necesitamos ese poder. Vimos, hermanos, que la expectativa de los apóstoles era que cuando ellos le predicaban a alguien del evangelio,
Ellos esperaban que esa experiencia del Espíritu Santo, bautismo, viniera allí conjuntamente con la obra de la regeneración. O sea que si yo me estaba arrepintiendo de mis pecados, ahí mismo también el Señor pudiera bautizarme con el Espíritu Santo y de una vez prepararme para la obra, para el llamado que Dios tiene. Así como Pablo, hermano, cuando era Saulo y fue ahí lleno de esa presencia, rápidamente se puso a la disposición del Señor para servir en la obra. El bautismo con el Espíritu Santo, hablamos que está relacionado con el testimonio y con el servicio. Testimonio y servicio está relacionado. Va de la mano el testimonio. ¿Por qué el testimonio? Porque cuando el Espíritu Santo bautiza a una persona, entonces la persona, hermano, ya batalla menos con su naturaleza pecaminosa. Porque empieza a dar un testimonio de alta moral. Empieza a tener una conciencia de que algo grande lo ha impactado y ahora sus pensamientos todavía, hermanos, se elevan a otro nivel. Sus pensamientos ya no lo llevan, hermano, como el viento se lleva la paja. Ahora está dominado por la presencia del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo lleva una influencia tan grande en ese individuo que ahora, hermano, su pensamiento es el Señor. Sus acciones lo llevan a dar testimonio del impacto que ha tenido a través de la presencia de Dios. Pero un creyente, hermano, que no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, un creyente que no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, todavía es arrastrado por muchas cosas. Todavía no le interesa mucho su testimonio. No le interesa mucho todavía el seguirse, hermano. El servicio es algo que no es de su agrado todavía. Usted va a ver creyentes, hermano, que todavía sin ese bautismo son débiles para la obra del Señor. Son débiles todavía porque les hace falta eso, hermano, que sustenta de lo más profundo al creyente, que lo sustenta y lo mantiene firme en todas las áreas a las que Dios le ha llamado. Si le ha llamado a ser un esposo, es un esposo fiel y es un esposo consagrado. Si le ha llamado a ser una esposa, es una esposa, hermano, una esposa fiel y una esposa consagrada, porque algo hay ahí adentro de ella que la mantiene firme en la búsqueda continua. Algo lo mantiene, que está dando continuamente un testimonio que es de agrado ante la sociedad, pero principalmente delante de Dios. Pero cuando no hay ese bautismo, posiblemente, hermano, estamos siendo todavía influenciados por otras cosas. No damos un buen testimonio y todavía no servimos al Señor como debiéramos. Y ahí está, hermano, la palabra del Señor. Que cuando vemos en la palabra de Dios, cuando el Señor les dice, vendrá poder sobre ustedes y me seréis testigos. Rápidamente, el ser testigos habla, hermano, del servir a Dios. El ser testigos habla de que ahora nuestra moral todavía está por encima de cualquier otro creyente tibio, hermanos. Habla de que ahora nuestro testimonio es una luz a las naciones. Poder y me seréis testigos. Poder y llevaréis el evangelio a Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Habla, hermano, de fortaleza espiritual. No es fácil vivir en el día que vivimos, hermano, en los tiempos que vivimos. No es fácil sin ese bautismo del Espíritu Santo. No es fácil porque hay un remolino allá afuera, hermano, que se lleva a cuanta iglesia y cuanto creyente tibio, rápido los abraza, rápido los domina, pero no le sucede lo mismo al que tiene el bautismo con el Espíritu Santo. Porque el que tiene el bautismo con el Espíritu Santo es de influencia para el mundo. El que tiene el bautismo con el Espíritu Santo se para en cierto escenario, hermano, y no necesariamente se para a predicar, pero se para con su testimonio. Y entonces los demás que están enfrente de él, algo les impacta, algo. No es un testimonio de hombre, es testimonio de Dios, porque Dios habita en esa persona. Porque Dios está allí metido, allí está influenciándole. Y la presencia de Dios, hermano, no deja que el testimonio de ese hombre y de esa mujer caiga al suelo.
Y por eso no hay nada que pueda derrotar a un creyente que está, hermano, con ríos que brotan, ríos de agua viva que le fluyen de su interior. Los predica con su testimonio, los predica con su hablar, en su casa, en donde quiera, en el trabajo. Vive una vida consagrada a Dios, hermano. No una vida de un monje todo apagado o aburrido. No una vida, hermano, de una persona toda religiosa. Es alegre porque la vida de Dios está ahí con él, está ahí con ella, es alegre. En el trabajo lo puede oír cantando, en el trabajo la puede oír testificando. No le interesa, no le da pena, no le da vergüenza. Ha sido impactada por un poder divino. Y esa experiencia, hermano, o la tienes o no la tienes. No puedo decir yo que soy bautizado con el Espíritu Santo y todavía cargo una cara como de limón, hermano, como si apenas estuviera queriéndome convertir. El que tiene el Espíritu Santo es más alegre, hermano, que lo que no se puede ni imaginar. Tiene una alegría que no se la puede quitar nadie. Nadie se la quita. Ese gozo que Dios le ha dado, el mundo no se lo puede quitar. ¿Sí se vio usted eso? Y veíamos, hermano, ¿verdad? Como dábamos un ejemplo de aquella madre, ¿verdad? Aquella madre que dio testimonio que desde que recibió el bautismo con el Espíritu Santo, las cosas en su casa cambiaron bastante, porque ahora ese poder del Señor estaba dándole gracia y favor para saber cómo guiar a sus hijos, para saber cómo guiarles, cómo adentrarse en el corazón de ellos, cómo quitar la rebeldía de los hijos, cómo levantar siervos de Dios dentro de su casa. Que si nosotros hubiéramos sido bautizados desde un principio, ¿dónde estuvieran nuestros hijos? ¿Dónde estuvieran nuestros esposos? ¿Dónde estuvieran nuestras esposas? ¿Dónde estuvieran, hermano? ¿Qué recibieron aquel día aquellos hombres y aquellas mujeres que estaban allí, hermano, reunidos en oración en el aposento alto? ¿Qué recibieron? Recibieron la promesa del Padre. Se quedaron allí. Antes de salir a ser testigos, se quedaron allí esperando, no pasivos, pero activos en la oración. Se quedaron allí esperando una promesa que también es para nosotros, para nuestros días, esa promesa. Una promesa, hermano, poderosa, una promesa que recibieron ellos con poder. Tenían fe para recibirla. Hoy, hermano, mucho creyente cree que nada más es hacer una oración y seguir allá afuera viviendo la vida igual. No, eso no es el cristianismo. Eso no es tener a Cristo. Hay poder que todavía podemos experimentar. Hay una promesa que todavía está en espera para que caiga sobre nosotros y podamos recibir un aumento inmenso, hermano, de la iluminación, revelación de la presencia y de la palabra de Dios. No podemos quedarnos cortos. Es imposible un humano explicar lo que es el bautismo con el Espíritu Santo. Es imposible explicarlo con palabras humanas. Necesitamos experimentarlo para poder recibir a completo esa explicación interna. Es como querer describir una pintura, hermanos, un cuadro lleno de colores a una congregación que todos estuviéramos ciegos. Sería difícil explicarles y decirles: miren, aquí este cuadro tiene un árbol que está ancho, que está alto y que sus hojas son tan verdes y que su tallo es café y que su textura es de esta manera. Sería difícil explicarle eso a un ciego. Sería difícil. Pero si en ese momento el Espíritu Santo nos trajera la vista completa y pudiéramos voltear el cuadro y pudiéramos mirar nosotros los colores tan preciosos, la textura y la figura, entonces entenderíamos lo que aquella persona está tratando de decir. Pues lo mismo sucede cuando el Espíritu Santo cae sobre una persona, le abre los ojos espirituales y ahora puede entender con la mirada de Dios, con el pensamiento de Dios, para qué ha sido llamado, por qué se llama hijo de Dios, por qué ahora es un cristiano. Entenderíamos el propósito, pero nuestro propósito es débil porque nuestras actitudes son débiles, porque nos falta el poder del Espíritu Santo, nos falta el bautismo del Espíritu Santo para poder impactar y poderle contar a la gente qué tan bello y qué tan hermoso es el árbol verde que hemos visto. Y rogar que Dios llene a la iglesia. Diga conmigo: Señor, satúrame con tu espíritu. Allí usted lee en la Biblia, hermano, en el libro de los Hechos, como una iglesia está clamando al Señor: viene
viene el Señor, se manifiesta su poder, la promesa de Cristo se hace visible y palpable. Ahora ellos, hermano, una vida santa, viven en sus trabajos, hermano, una vida de autosacrificio para el Señor. Una vida piadosa, una moral por encima de lo normal y de lo básico. Una vida completamente diferente, un poder de mansedumbre, hermano, en todas las áreas de la vida, mostrando el testimonio de Cristo. Que nosotros pudiéramos experimentar, hermano, la plenitud de esa promesa, sería una grande bendición. Y esa promesa, hermano, sabe que está vigente todavía, no tiene fecha de caducidad todavía, hasta el día, hermano, que Cristo venga por nosotros. Entonces ya hasta ahí ya llegó la promesa. Porque ya después de eso, ya no será esa promesa es para hoy, hermano, esa promesa es para este día. Entonces, ahí vemos, hermano, una iglesia que ahora no tiene el temor de esparcir ese amor, hermano, con una pasión, con un fuego interno. Hoy nosotros pudiéramos ver la debilidad de un creyente. Un creyente débil, hermano, no se atreve a hablarle a alguien de Cristo. Está en el trabajo y sintiendo aquí, en la boca del estómago, sintiendo que el Espíritu le está diciendo: háblale de Cristo, háblale de mí, háblale de mi palabra, háblale de la salvación. Y no se atreve. No se atreve. Llega un problema a su vida y no sabe a quién clamar. No hay como una vitamina interior que lo sostiene de pie, pues. Sus ojos todavía como que están un poquito como velados todavía. ¿Por qué? Porque hace falta que algo más se esclarezca. Ahora deseamos nosotros de repente que el Señor, hermano, nos use. Decimos oraciones como: Señor, úsame. ¿Sabe que cuando uno le dice: Señor, úsame, estás pidiendo la intervención de lo alto en tu vida? Y cuando pedimos la intervención de lo alto en nuestra vida, Dios no solamente va a abrir, hermano, un camión de volteo y va a soltar bendición sobre nosotros. Antes de la bendición, primero viene la limpieza. Primeramente viene la limpieza. Pero después de eso empiezas a ver los cambios en la vida, los cambios notables en el carácter. Empieza a verse un cambio notable en la manera de hacer las cosas. Hay como más fervor, hay como fuerza, hay como gozo, hay como esperanza. ¿Por qué hay esperanza? Porque hay algo que nos ha tocado. Porque no tenemos una religión, tenemos a un Dios vivo que palpita aquí todos los días en nuestro corazón. Por eso no podemos, hermano, nosotros vivir una vida fría y apagada. Tenemos la fe y tenemos la esperanza de que ese Espíritu Santo hoy me puede bautizar. Diga conmigo: Señor, bautízame en este día. Si le va a dar un aplauso, déselo con todo su corazón. Ahí, hermano, vemos a la iglesia cuando es preparada, cuando es llena, cuando es saturada de ese precioso Espíritu Santo. Los ves saliendo de la ciudad, los ves saliendo a todos lugares, los ves enfrentando a estos grandes pensadores, a estos grandes líderes, parándose enfrente de la corona de un rey y retándolos y tratando de predicarles el evangelio al corazón de un hombre pagano que solamente trae una corona que le pusieron, hermano. Y ahí la persona, hermano, es confrontada con su pecado, porque una persona llena del Espíritu Santo tuvo el valor para predicarle de Cristo. Y ellos exponían sus vidas, exponían todo, hermano, exponían todo aquello. ¿Por qué? ¿Cuál era este fuego que los empujaba? ¿Qué era ese combustible que los estaba, hermano, llevando a dar el paso extra, a caminar la milla extra? Era la presencia del Espíritu Santo. Hoy de repente, hermano, podemos encontrarnos con cuanto creyente religioso, disculpe la expresión, pero tanta religiosidad y muy poco fuego. Tanta religiosidad y muy poca acción. Tanta religiosidad y muy poco carácter. Tanta religiosidad y muy poca, hermano, acción en lo divino. Tanto religiosidad, hermano. Y no hay un avance, no hay cambios de carácter, no hay fortaleza espiritual. No la hay porque estamos débiles posiblemente y necesitamos esa llenura. Cristo les dijo: no se vayan de Jerusalén. Les dijo: quédense en Jerusalén. Necesito investirlos de poder primeramente. Uno pudiera decir: pero los apóstoles ya habían caminado con él por lo menos 3 años. Ya estaban fortalecidos. Sí, tenían la fortaleza, tenían a Cristo. Pero por algo Cristo les dijo, el Señor Jesús les dijo: quédense en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros la promesa de mi Padre, la cual habéis oído de mí.
Quédense. ¿Por qué les habrá dicho eso, hermano? ¿Por qué les habrá dicho que se quedaran? ¿Por qué? Porque el Señor sabía que lo que iban a enfrentar requeriría de la fuerza del cielo para poder enfrentar a las fuerzas de Satanás. Requeriría, hermano, eso. Quédense, no se vayan. Quédense, métanse en oración. Esperen a que venga esa promesa. Hay algo especial que tengo para ustedes. Cristo, hermano, el Señor Jesús cuando fue lleno del Espíritu Santo, dice que Juan lo bautizó con agua y de repente mientras él va saliendo de las aguas se hace una voz presente y viene también la presencia del Espíritu Santo. Ahí estaba el Espíritu Santo con él y de ahí se fue al desierto para ser tentado, y cuando fue tentado Satanás no tuvo poder contra él que lo pudiera derrotar, porque Cristo traía, hermano, un poder más grande que el que Satanás tiene, y ese poder, hermano, es el que Cristo quiere darnos a nosotros. Si tan solo la iglesia abriéramos los ojos, entenderíamos que podemos echar fuera demonios, que podemos orar por los enfermos, que podemos traer el fuego del Espíritu Santo y que podemos nosotros hacer cambios, hermanos, drásticos, no en nuestra fuerza, pero en la fuerza del Señor. Ellos ahí recibieron aquello, hermano, que les ayudaría para prevalecer firmes en el ministerio, para permanecer firmes cuando vinieran y los amenazaran de muerte. Cuando viniera alguien y los amenazaran, aún el Señor le dijo a Pedro: un día, Pedro, te va a pasar algo terrible. Pero Pedro, hermano, no entendía en ese momento lo que le iba a pasar. Y Pedro murió de una manera terrible, hermanos. Pero murió no negando a Cristo, porque ya el Señor lo había investido de poder. ¿O qué es la muerte para nosotros? Sino simplemente un adelanto para estar más rápido con la presencia del Señor. Qué bendición sería pensar así, hermano. Qué bendición. Por eso uno se pregunta, ¿qué tenían estos hombres que podían enfrentar la muerte misma y no tener temor? ¿Qué tenían? ¿Qué tenían que sus rostros posiblemente relumbraban porque sabían cómo buscar la presencia del Señor? ¿Qué tenían estos hombres para escribir cómo vivir con una mujer, cómo vivir con un hombre, cómo tratar a los hijos, cómo acercarse a Dios? ¿Qué tenían? Tenían revelación del cielo. No tenían una religión, no tenían, hermano, ahí una imagen, hermano, que no habla, que no ve, que no tiene oídos, que no puede hacer nada. No tenían a uno como eso, tenían a uno directo, hermano, que les daba la palabra directamente y ellos la escribían siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso era lo que tenían. Charles Finney, un hombre, hermano, en aquel entonces de 1700 a 1800, este hombre, un evangelista que después vino a ser tan reconocido, trajo uno de los avivamientos más grandes de la historia, hermano. Trajo como una reencarnación, si se pudiera decir, del avivamiento necesario en nuestros días. A ese hombre se le achacan, hermano, más de 500,000 de almas que él solo se ganó. Pero él cuenta su testimonio. Escrito dice que él empezó a orar y que empezó a clamar y esa presencia vino sobre su vida. Desde ese entonces empezó él, hermano, a ganarse gente por la izquierda, gente por la derecha, hasta que llegó a ser avivamientos por todos lados. Más de 500,000 almas, un hombre solo ganándose. Un hombre solo ganándose más de 500,000 almas. ¿Sabes qué tenía? Lo que podemos tener hoy tú y yo, el bautismo con el Espíritu Santo, para poder impactar las almas, para poder predicarle al esposo rebelde, a la mujer rebelde, al hijo que no quiere, poder predicarle con fuerza y con autoridad, y que nuestra predicación no sea con palabras persuasivas de hombre, sino que sea con poder, hermano, del Espíritu Santo. Es lo que nosotros necesitamos en nuestros días. Es lo que nosotros necesitamos. Si estamos en un ministerio, necesitamos la llenura, el poder, el bautismo del Espíritu Santo. Porque cuando estás en un ministerio te van a atacar. Cuando estás en un ministerio, Satanás te va a ver como el blanco, te va a poner en la lista de los más buscados del infierno. Y si no tenemos la fortaleza, nos va a tumbar, hermano. Usted ve a Pedro en la primera predicación que él dio, hermano, 3,000 almas. ¿Qué es lo que marcó la diferencia? Si Pedro lo acababa de negar apenas unos días atrás, ahora después, hermano, unos días más adelante, ahora está ganándose 3,000 almas para la gloria y la honra de el que había negado anteriormente. ¿Qué fue lo que cambió? La llenura, el bautismo con el Espíritu Santo. Cada creyente tiene la responsabilidad de ganar almas para el Señor.
no es solo para el que está detrás del púlpito. La Biblia dice, id y predicar, id y hacer discípulos a todas las naciones. La Biblia dice, id y predicar a toda criatura. Y no dice que solamente el que predica detrás de un púlpito. Ese es un llamado para la iglesia. Es un llamado para cada uno de ustedes. Es un llamado para cada uno de nosotros. No es solamente, es que yo no estoy preparado. Sí estás preparado. Si Cristo te salvó, tú estás preparado para darle tu testimonio y decirle el poder que Dios ha obrado en tu vida, y ahí le puedes predicar de Cristo. Hay gente allá que dice, no, es que no podemos predicar. Sí podemos predicar, ¿cómo que no? Con tu testimonio y la boca cerradita estás predicando a Cristo también. Así de sencillo, podemos predicar de Cristo. Ese es el gran privilegio que tienen todos los hijos de Dios, hermano. Pero ¿dónde voy a predicar si no tengo un púlpito y un micrófono? En la casa hay un buen púlpito y un buen micrófono para predicar. En el trabajo, ahí Dios te llamó al trabajo, ahí predica de Cristo. Tal vez no eres un evangelista, pero eres un supervisor en un lugar, eres una supervisora en un lugar, eres un trabajador en un lugar. Ahí Dios te ha llamado, ahí predica con tu testimonio. Ahí predica con palabras no persuasivas de hombre, pero con el poder del Espíritu Santo. Predica y te vas a ganar a la compañía completa. Todos los trabajadores empezarán a pedirte consejo. Los trabajadores empezarán a pedirte ayuda. ¿Y cómo le hago? Es que mire, yo tengo en mi casa un problema por aquí. Es que mire, en mi casa no sé qué hacer con mi esposa. Es que mire, en mi casa como que no sé qué hacer con mi esposo. Es que mire, mis hijos. Y ahí estarás tú lleno de la presencia de Dios para dar testimonio. Y decirle, yo conozco a uno que te puede ayudar. Conozco a uno que puede cambiar tu vida. Conozco a uno que cambió la mía. Conozco a uno que todavía tiene el poder para hacer cosas grandes y maravillosas. Entonces esas palabras el Espíritu Santo las toma, y como no son tuyas, se las coloca a la persona del inconverso. Y el inconverso tiene hambre después y sed de escuchar más de la palabra. Y eso es lo que cambia, lo que marca la diferencia cuando nosotros dejamos que sea el Espíritu Santo el que nos hable, hermano. Pero no tenemos la convicción, lamentablemente. No hay la convicción, hermano, de que cada creyente tenemos la necesidad de predicarle a Cristo a la gente. No hay convicción. No tengo tiempo, no sé hacerlo, nadie me ha enseñado. Ponemos mil y una excusas, no hay convicción. O sea, la convicción, hermanos, cuando no la tenemos, entonces somos indiferentes a aquello. Somos tan indiferentes que no nos mueve nada. No nos interesa nada. Solo nuestros propios intereses. Pero ya no hay una convicción. Y caigo en la esfera de la religión nada más, de lo superficial. No hay esa fe para recibir esa promesa. La fe. Usted no puede pensar que los apóstoles, hermanos, o los discípulos, aquellos 120 más o menos, número aproximado, que estaban en el aposento alto, no podemos pensar que ellos estaban ahí orando nada más por no más. Estaban allí, pero ahí estaba metida la fe. La fe en que algo iba a pasar en sus vidas. Cuando oramos con fe, hermano. Ahorita que nos arrodillamos hace ratito, oramos con fe. O solamente lo hizo porque se lo pedí y por respeto y por bueno, ¿verdad? Que no se vaya a enojar el pastor. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo con fe, con fe, con fe. Con fe, cuando hay fe, aunque sea como un grano de mostaza, en esos 5 minutitos que usted se arrodilló, cosas grandes pudieron haber pasado también. Con fe, con convicción. No estoy orando hacia un hombre, no le estoy pidiendo a un grupo de alabanza, le estoy pidiendo al Creador del cielo y de la tierra. Le estoy pidiendo al Señor. Quiero ver esa nueva criatura en acción. Quiero verla en acción. Quiero ver tu presencia en mi vida. Quiero ver cómo tú te mueves en mí, Señor. Y por eso Dios nos pide que le amemos, le adoremos con todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Él quiere todo para ministrarlo. ¿Por qué es necesario, hermanos, ese poder espiritual? Habacuc capítulo 3, versículo 2. Es una oración con la que comienza el profeta. Y dice: oh Jehová, he oído tus palabras, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer.
En la ira, acuérdate de la misericordia. Y fíjese la otra versión que encontré, hermano, dice: Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira, ten presente tu misericordia. El pueblo de Israel, hermano, iba a ser llevado cautivo a Babilonia. Y allí el profeta, hermano, sabiendo y reconociendo los juicios que vendrían, le dice al Señor: aviva tu obra una vez más. Aviva. Sabe, hermano, que para que el hombre se mantenga buscando a Dios es necesaria la influencia de Dios. De otra manera, si no fuera así, hermano, el hombre no busca de Dios. Usted deje a una persona, hermano, sin estarle ahí empujando un poquito, motivando a que busque, a que lea, a que se congregue, a que haga esto, a que haga el otro. Si usted le deja, hermano, usted va a ver que la naturaleza de ese hombre y de esa mujer rápido es, hermano, abrazada por un remolino que se llama el mundo. Y por eso es difícil. Notemos, hermano, cuando se le pregunta a alguien: ¿cuántos capítulos leyó esta semana? Como y ahí entro diciendo: ¿por qué no brincó al otro? ¿Por qué no me fui al baño en este momento? Y por eso una persona que en la casa busque de Dios es una piedra en el zapato para el que no busque de Dios. Les molesta esa piedra: ya déjame en paz. Y va caminando y no lo deja avanzar, porque ahí esa piedrita le está diciendo: no has buscado de Dios. Necesitas buscar de Dios. Tú necesitas de Dios. Necesitamos que el Señor nos bendiga. Necesitamos que el cielo se abra a favor de nosotros. Necesitamos que el Señor venga. Hay necesidad en la casa. Hay necesidad de que intervenga la presencia de Dios. Pero si Dios no interviniera, hermano, el hombre se llena de lascivia, el hombre se llena de lujuria. Al hombre no le interesa, hermano, absolutamente nada, porque el hombre y la mujer, hermano, en la naturaleza pecaminosa se envuelve en el remolino del pecado, de la iniquidad, de la miseria, de la maldad, de las tinieblas, de la oscuridad de Satanás. Y poco a poco, hermano, empieza el corazón a endurecerse y la mirada le cambia y empieza a cambiar, hermano, su manera de ser, su manera de hablar, y entonces ya no hay el mismo sentir. Y por eso Dios traía juicio sobre el pueblo. Y Habacuc dice: Señor, en tu ira acuérdate de tu misericordia y mete, Señor, al avivamiento una vez más en nosotros. El avivamiento lo necesitamos en nuestros días, porque ciertamente nos hemos apartado, pero si tú influyes, entonces mueves el estanque de mi ser y todo cambiará, Señor, una vez más. Mi corazón volverá a ser sensible, volveré a tratar a mis hijos de una manera impresionante, con amor, con gracia y con favor tuyo. Mueve el estanque de mi ser, porque se ha quedado ahí paralizado. En tu ira acuérdate de tu misericordia y aviva tu obra una vez más, Señor. Avívala. ¿A cuántos necesitamos en este día que el Señor avive nuestra obra, hermano? Qué impresionante haber pasado un día en alguna iglesia o aún en esta y haber dicho: Señor, aquí te entrego mi corazón. Me arrepiento de todos mis pecados. Hazme una nueva criatura. Y años más adelante seguir en la misma postura. ¡Qué tristeza! ¡Qué duro es eso! ¡Qué tristeza es eso, hermano! ¡Qué lamentable es que después de haber profesado a un Dios tan grande, ese Dios tan grande como que no tuvo el poder para cambiar mi vida! ¡Qué lamentable es eso! ¡Qué lamentable! ¿Cómo Dios va a traer un avivamiento si primero no nos limpia nuestro corazón? Para avivar tiene que haber un deseo, hermano, de sacar aquello que no le agrada al Señor. Para avivar necesita el hombre arrepentirse. Para avivar necesita darse cuenta que si no es por Dios,
y por la influencia de Dios, ese hombre por sí solo y esa mujer no buscaría de Dios. Para avivar necesitamos odiar el pecado como Dios lo odia, ser santos como Dios es santo. Y solos no podemos, necesitamos ese avivamiento. Aviva tu obra en medio de los tiempos, oh Señor. Era la oración de un profeta. Era la oración de un profeta. Era la oración de un hombre que tenía conectado el corazón suyo con el corazón de Dios. Y Dios le mostraba la condición de aquel entonces el pueblo. Y el profeta decía: Señor, en tu ira acuérdate de tu misericordia, porque si no fuera por su misericordia, usted y yo no estaríamos vivos hoy en este día. Si no fuera por aquellos juicios que el Señor traía para limpiar el pecado, hermano, la gente no se arrepentiría. Por eso era necesaria la intervención del Espíritu Santo. Y allí estaba una iglesia en el aposento alto diciendo: llénanos de tu presencia. Nos están persiguiendo el ejército romano. Nos acusan los fariseos, nos acusan los saduceos. Está en contra de nosotros la gente. Y nos has dado tan tremenda carga de ganarnos al mundo para ti, Señor. Ciertamente solos no podemos. Si tú nos ayudas, entonces las cosas serán diferentes. Y el Señor es cuando cumple su promesa. Envía esa presencia preciosa. Los embiste de poder. Y ahora ya no son ellos. Ahora hay algo muy poderoso en ellos. Para enfrentar al mundo. Para enfrentar al enemigo. Para enfrentar las circunstancias. Para hacerle frente. Para llevar su cruz y ir detrás del Señor. Y decirle: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Disposición para obedecer. Disposición. Un corazón contrito y humillado que pueda servirle al Señor. Un corazón sin reservas y sin condiciones. No te estoy hablando que te vengas a predicar detrás del púlpito. Levanta tu casa como un altar para el Señor. Echa fuera toda la malicia que hay en la casa. Estos hombres eran capaces de dejar toda su familia, toda su fortuna, toda su fama. Les cambió el Señor un tesoro terrenal por un tesoro del cielo. ¿Quién no lo quiere dejar? Solo aquel que todavía está ciego. Solo aquel que todavía no ha captado lo que Dios quiere hacer con su vida. Oh, pero hay un espíritu de religiosidad. Y contra ese espíritu de religiosidad es contra el que el Señor quiere tratar. Un espíritu de religiosidad que no nos deja avanzar. Un espíritu que no nos deja mirar esa promesa que está dispuesta para nosotros. La historia, hermano, de aquel pueblo comparada a la iglesia de hoy en día es la misma. El pueblo se apartaba. El pueblo se apartaba. Hoy la iglesia se aparta. Hoy la iglesia, hermano, es lamentable que todo nuestro ser no sea invadido, no sea lleno de la presencia, habiendo, hermano, esa llave que quiere abrirse sobre nosotros. Cada uno de nosotros necesitamos hacer un análisis. Y hoy el Señor quiere mover el estanque de nuestra vida. Hoy el Señor nos trae a convicción a cada uno de nosotros. Hoy el Señor nos está haciendo un llamado a la iglesia. Yo tengo el poder para dártelo. Yo tengo el poder para hacer que la obra se avive otra vez en tu corazón. ¿Lo quieres? Esa es decisión de cada uno de nosotros. Yo quiero que se ponga de pie en esta hora, hermano.